apóstoles, dice la Biblia en Juan 20:23, que llegó y sopló sobre ellos y dijo, residía el Espíritu. Alabado sea Dios. Un espíritu de poder, recibir al Espíritu ahí. Algunos teólogos comentan que hubo una primera unción que recibió el pueblo. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que después Jesús habló en Juan capítulo 16 del Espíritu Santo y comenzó a hablar de él y a decir de las funciones del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando partió a 3 kilómetros de Jerusalén en Betania, le dijo, y esperad la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto. Dice que pasaron 10 días y en el capítulo 1, de hecho, dice la Biblia en el capítulo 2 que recibieron esa promesa. Alabado sea Dios. Pero un día, dice la Biblia que Pedro acostumbraba a orar a las 3 de la tarde, la hora novena. A las 3 de la tarde dice que iban al templo a orar, alabado sea el Señor. Y estaba allí en la puerta Lucho, Pedro, Juan ahí mendigando. Dice la Biblia que había alguien que se ponía en la puerta a mendigar, alabado sea el Señor. Pero viendo a aquel hombre, dice que fijó sus ojos y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Y dice que sus pies se afirmaron sobre él y aquel hombre comenzó a caminar. Alabado sea el Señor. Porque cuando alguien está lleno del poder, transmite lo que tiene y el Espíritu Santo lo usa poderosamente. Dice la Biblia que aquello comenzó a generar un problema en los grandes religiosos de la época. Dice la Biblia que aquello despertó una inquietud en los hombres que eran religiosos, que no estaban acostumbrados a ver estas cosas. Dice la Biblia que los sacerdotes de la época se levantaron y se reunieron, alabado sea el Señor. Porque aquel hombre el que había sido sanado, dice el 3:11, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, alabado sea el Señor. Y allí comenzó Pedro a predicar la palabra del Señor. Comenzó a predicar y a mover la gente que nunca había escuchado una palabra como esta. Alabado sea el Señor. Por eso es que el Evangelio no es religión. El Evangelio no es misión. El Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. El Evangelio es cambio de vida, es buena nueva, es esperanza para el que está perdido en la desesperanza. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que estos hombres se preocuparon mucho, alabado sea Dios. Y dice que en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y se les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era de tarde. Alabado sea el Señor. Eso es lo que el diablo puede hacer únicamente: tratar de oponerse, tratar de detener la obra de Dios, porque ha habido religiones y doctrinas falsas que han tratado de detener el verdadero evangelio. Por eso cuando nosotros comenzamos a predicar, mucha gente se opuso, se levantó, y algunos decían que estamos equivocados cuando subíamos para el cerro alto de las minas. Pero cuando alguien hace oposición, Dios abre puertas, Dios abre espacio, y dice la Biblia que el Señor comenzó a usar a Pedro y a Juan, alabado sea el Señor. Hombres que eran pescadores, hombres que eran vulgares, alabado sea el Señor. Hombres del vulgo, hombres de la clase social baja, hombres que no habían tenido alto estudio, ni habían estado preparados en las casas teológicas rabinas de la época, alabado sea el Señor. Hombres que no habían estudiado
estudiado teología como lo habían estudiado estos hombres, los saduceos, hombres que no habían tocado ninguna escuela teológica, no habían sido preparados en manera alguna, alabado sea el Señor. Y esto sorprende a esa gente, alabado sea el Señor. Porque es que el Espíritu sorprende al que sea, porque el Espíritu Santo, cuando está en mí y está en usted, da sabiduría, da entendimiento, da palabra de poder, y por eso la gente no entiende, está como un loco, despavorido. Cállenlo, haga algo, pero nadie puede callar la voz de Dios, porque para eso el Espíritu Santo está en nosotros, para hablar esta palabra de poder. Alabado sea el Señor. Una de las cosas que me regocija es su presencia, alabado sea Dios. Es su presencia. Hoy cuando había la administración de la alabanza, había un fuego, una electricidad, algo que se mueve por el cuerpo. Es el Espíritu Santo. Cuando alguien tiene esa electricidad en su vida, no puede detenerse, no puede dejar de hablar, no puede dejar de cantar, porque esa es su presencia, alabado sea Dios. Presencia hermosa, alabado sea el Señor. Por eso dice el verso 4-7, y poniendo en medio le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, alabado sea el Señor. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces da palabra de elocuencia, da un léxico fino, un léxico entendido, que la gente que escucha a veces dice: si este no es estudiado, no es preparado, ¿cómo tiene léxico? ¿Cómo maneja bien el español? Porque la gracia que tiene y la elocuencia es por el Espíritu Santo, alabado sea el Señor. No quiero decir que no hay que prepararnos teológicamente. La teología es para entender y comprender mejor la Biblia, pero el Espíritu Santo es el que da la sabiduría, el entendimiento y el poder, alabado sea Dios. Por eso, si alguien quiere ser sabio, llénense de Dios, deja que el Espíritu Santo le ministre en su ser, y verá que las palabras bonitas, las palabras hermosas fluirán, y allí habrá una creencia de la gente, y verá el poder de Dios en su vida. Por eso la gente no podía creer que Pedro y Pablo, siendo hombres del vulgo, gente que eran pescadores vulgares, que andaban semidesnudos, descamisados, ahora estuvieran dando una cátedra de enseñanza, porque el Espíritu Santo también nos permite instruir y preparar a la gente para que sea más sabio y para que entienda mejor la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pues, dice la Biblia, que hoy se interroga acerca del beneficio de que un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, a todo Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, alabado sea el Señor. Es triste y lamentable y vergonzoso que estos hombres saduceos de la época, en vez de agradecer porque aquel hombre, quien había estado inválido en la puerta del templo de Hermosa 40 años, en vez de dar gloria a Dios, ahora cuestionaban a Pedro por la sanidad de este hombre. Y eso pasa también con el que es libre de la droga, con el que es atracador en el barrio, en la cuadra. Cuando se convierte al Señor, la gente, en vez de decir: gracias Dios mío, porque el que nos robaba el caldero, nos robaba la estufa, nos robaba la olla a presión, ahora te sirve, en vez de darle gracias a Dios, le dicen: ahora es un mango, ahora mira lo que está haciendo, ahora está perdido, está equivocado. En vez de darle gloria a Dios, así estaban estos. En vez de darle gloria a Dios,
porque un hombre que estuvo atado enfermo 40 años, más bien llama a quienes Dios usa para interrogarlo en la cárcel, los ponen presos, porque hace un milagro, porque es la gente que cuando no puede hacer lo que Dios hace en determinadas personas, trata el diablo de usarlo para detener la obra, pero la obra de Dios nadie la podrá detener, porque la obra de Dios no es de los hombres ni es de la tierra, viene del cielo, y eso nadie lo puede detener. Si matan uno, secuestran uno, ponen preso uno, entonces Dios levanta dos, levanta tres, para que sigan predicando este mensaje de vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por eso consultaron a Gamaliel. Gloria a Dios, aleluya. Gamaliel dijo, se levantó un tal Teudas, pereció Teudas, y se acabó todo. Después apareció otro Judas, se murió Judas, y se acabó todo.